La Fundación Gabriel Piedrahíta Uribe, en forma visionaria, creó el portal Eduteca, apostando a la integración de las TIC en los ambientes de aprendizaje en el año 1998. Para el año 2015, se incorpora a la escuela Ciencias de la Educación de la Universidad ICESI, ampliando su campo de acción y respaldo académico, dando origen al centro Eduteca. Desde el inicio, Eduteca ha liderado procesos de formación dirigidos a docentes y directivos docentes en el uso pedagógico de las TIC en el aula y el desarrollo de competencias del siglo XXI. El Centro Eduteca cuenta con 5 áreas a través de las cuales busca contribuir a mejorar la educación mediante el uso intencionado, enfocado y efectivo de las TIC en los procesos de aprendizaje para aportar a una sociedad más equitativa y próspera. El área de formación para la comunidad académica busca formar docentes en distintos niveles a través de programas innovadores de alta calidad y pertinentes para enriquecer los ambientes de aprendizaje con TIC. El área de proyectos y consultorías para organizaciones busca codiseñar e implementar un sistema integral de gestión del conocimiento soportado en estrategias didácticas, curriculares y herramientas tecnológicas para el desarrollo del talento humano alineados con los objetivos estratégicos. El portal Eduteca pone a libre disposición de la comunidad académica una amplia selección de contenidos formativos e informativos que apoyan la labor docente en la integración de las TIC en sus ambientes de aprendizaje. El evento Eduteca es el punto de encuentro anual para más de 700 docentes y representantes de la comunidad académica de Hispanoamérica, quienes intercambian experiencias y fortalecen sus conocimientos en torno al uso educativo de las TIC y el desarrollo de competencias para el siglo XXI. El Centro Eduteca cuenta con diferentes procesos de formación que incluyen talleres, certificaciones y maestrías, como la Maestría en Innovación Educativa, que desarrolla competencias como pensamiento innovador, pensamiento emprendedor y habilidades socioemocionales, y la Maestría en Educación mediada por TIC, que busca formar profesores que estén en capacidad de diseñar e implementar ambientes de aprendizaje creativos, flexibles y pertinentes, enriquecidos con las TIC. El Centro Eduteca continuará con su aporte a la transformación social, consolidándose como un aliado estratégico para el desarrollo y fortalecimiento de los procesos de aprendizaje a lo largo de la vida. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes de nuevo. Les damos la bienvenida desde la Maestría en Atención Integral a la Primera Infancia y la especialización en Desarrollo Infantil y Educación Inicial. Hoy a esta conferencia que nos va a dictar el profesor Fernando Moreno. El profesor Fernando Moreno Dulcey es psicólogo y magíster en psicología con énfasis en lenguaje, cognición y educación de la Universidad del Valle, PhD en psicología de la Universidad de los Andes. Su experiencia en el sector educativo está orientada desde una perspectiva sociocultural y está relacionada con la intervención en escenarios escolares y la formación de maestros y maestras, la implementación de proyectos de intervención con niños que viven en contextos de pobreza. Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos hoy. El título de la conferencia es Intervenciones éticas en primera infancia, una perspectiva cultural. Nuestra propuesta es escuchar al doctor Fernando y si tenemos preguntas, irlas colocando en el chat para ir abonándolas al final o en un momento dado poder de pronto hacer un pare y trabajar sobre ellas. Fernando, de nuevo muchas gracias. No, a ustedes muchas gracias por la invitación. A propósito del tema de primera infancia, el escenario en el que me encuentro será próximamente el cuarto de Joaquín, un bebé que estamos esperando para los primeros días de noviembre, y me desplazó de la oficina, pero todavía estoy haciendo uso del lugar, así que atrás pueden ver la cama cuna, que usará mucho más adelante, no todavía.
pero bueno, me parece que valía la pena compartir un poco eso. Bien, yo espero no demorarme tanto, pues tengo varias diapositivas, pero intentaré hacerlo muy rápidamente, sobre todo para que al final tengamos un espacio de conversación, porque además pensé que esta puede ser una conferencia, llamémosla así, o por lo menos un abrebocas de lo que es, de una temática que a mi modo de ver es provocadora y que a veces pues permite reflexiones más profundas en torno a la intervención en la primera infancia. ¿Listo? Voy entonces a compartir y aquí ya está. Muy bien. Voy a... Perfecto. Cuadro esto aquí. Ya está. Si hay algo que sucede, les pido el favor, Jackie o Isabela, que me avisen, porque como comparto pantalla, entonces se me desaparece todo y pues quiero como concentrarme un poco aquí. Muy bien. Dale, tranquila, profe. La primera pregunta que yo haría como abrebocas a todas las personas que nos acompañan el día de hoy y que aprovecho para saludar también con las buenas tardes, es si les gustaría educar un niño o una niña de 5 años para que sea exitosa o exitoso en su adolescencia. ¿Y qué pensarían si yo les pregunto si les gustaría educar a ese mismo niño o niña para que sea exitoso a sus 30 años? Pues bien, el día de hoy traigo esta presentación sobre intervenciones éticas en primera infancia desde una perspectiva cultural. Y como ya lo mencionó la profesora Jacqueline, yo soy Fernando Moreno, tengo un doctorado en psicología, pero si tuviera que definirme hoy en día lo haría como un psicólogo cultural del desarrollo. Es decir, me interesa pensar el desarrollo infantil esencialmente desde un enfoque que le dé valor a la cultura. Y por eso he traído el tema de las intervenciones en primera infancia y por eso entonces hablar o empezar con el tema de cómo hacer o cómo educar o ayudar a educar a un niño o una niña para que sea exitoso. Y por supuesto pondremos en discusión y en debate esa misma idea a lo largo de la conferencia. Bueno, no sé si ustedes conocen este test. Se conoce como el test, nosotros en Colombia le decimos el masmelo o el malvavisco, ¿cierto? Pero es un test relativamente famoso y conocido y yo quiero arrancar presentando unos cuantos minuticos de en lo que consiste ese test. Entonces, permítanme, miramos este video, unos par de minuticos, les pido que pongan atención y luego continúo. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. Voy a dejarlo hasta allí, aunque las reacciones de los niños a veces son un poco graciosas. Bien, este test, como ustedes lo pudieron apreciar, pues varias versiones, pues digamos que esta versión consiste en indicarle a los niños que se les entrega un masmelo en ese momento, pero que si son capaces de esperar a que el experimentador o un adulto regrese, podría conseguir muchos más, podría conseguir el doble, podría conseguir otro. Y lo que hacen los investigadores, lo que hacen los psicólogos que se interesan en este tema es medir el tiempo en que los niños pueden postergar la recompensa o postergar la gratificación.
¿Por qué esto ha sido? Ay, perdón. Ya. Porque esto ha sido un tema importante o relevante. Muy bien, este test ha sido famoso, o lo ha hecho famoso el profesor Walter Mitchell de la Universidad de Columbia en los Estados Unidos, y él trabajó con niños más o menos hacia finales de los años 60 y principios de los años 70. Pero hizo este test, lo hizo muy famoso, y lo que empezó a identificar es si postergar la gratificación se asociaba, por ejemplo, en este caso, con unas mejores competencias en la autorregulación o unas mejores competencias cognitivas durante la adolescencia. Bien, ¿cuándo empezaron este estudio? Como es un estudio del desarrollo, es un estudio longitudinal que toma muchos años en el tiempo. Hicieron un primer seguimiento de niños y niñas en los años entre 1968 y 1974. En ese momento ellos trabajaron este test con aproximadamente unos 653 niños. Luego hicieron un segundo seguimiento, más o menos en 1981 y 1982, y utilizaron una herramienta que es el California Child Q-Set, que es una herramienta que se otorgaba a los padres un poco para evaluar como las competencias que los padres identificaban en los niños. En ese segundo momento no fueron tan exitosos en identificar tantos padres de familia. Imagínense, habían pasado más o menos unos 7 o 8 años desde que habían trabajado con los niños. Entonces solamente consiguieron trabajar con 95 padres de los 653 niños que habían logrado, con los que han logrado trabajar entre el año 68 y el 74. Sin embargo, hicieron un tercer seguimiento en 1984, utilizando otro cuestionario, utilizando el mismo que habían utilizado el California Child, y aquí utilizaron uno como un cuestionario de afrontamiento en la adolescencia, pero le pidieron algo adicional a los padres. Estos instrumentos se les enviaban a los padres de familia a las casas, a las direcciones. Imagínense, pues en el año 84 todavía se usaba el correo para este tipo de cosas, y los padres devolvían la información o los test resueltos. Pero les preguntaron por los puntajes SAT, los puntajes o SAT, que básicamente son los puntajes, las pruebas ICFES que se hacen en los Estados Unidos. ¿Qué intentaron entonces hacer estos investigadores durante todo ese tiempo? Lograron tratar de establecer, postergar la gratificación. Niños que son capaces de esperar más tiempo para no comerse el masmelo, podían llegar a tener mejores habilidades cognitivas o mejores habilidades de autorregulación. Y esto se volvió muy famoso, sobre todo en este estudio que se publicó en el año de 1990, como ustedes lo pueden ver aquí, porque resulta que en promedio los niños que mejor o que más tiempo esperaron o pospusieron la gratificación tuvieron mejores habilidades cognitivas, mejores competencias de autorregulación y mejores puntajes en las pruebas SAT, o en lo que nosotros llamamos pruebas del ICFES. Ese estudio del año 1990 reportó finalmente el trabajo con 185 niños. Entonces, si uno posterga la recompensa, en promedio puede ser más exitoso desde el punto de vista cognitivo y de autorregulación emocional. Pero no solo se ha hecho este estudio, hay muchos más. El siguiente que quiero mencionar muy rápidamente ya fue publicado en el año 2013. Entonces, postergar la gratificación no solamente se asocia, o no solamente ellos se encuentran, por aquí está también el profesor Walter Mitchell, sí, no solamente se asocia con que los niños tengan mejores habilidades cognitivas o mejores habilidades de autorregulación, sino que también tienen menor masa corporal. El primer seguimiento en este estudio lo hicieron con los mismos niños de 1968, ¿de acuerdo? Esos mismos niños desde el principio los siguieron rastreando y los volvieron a rastrear en el 2002 y 2003. Y luego, para tratar de completar más información, un segundo seguimiento en el 2004.
¿qué se le pide a las personas? Y pues ya estos eran adultos, ya los niños del 73 o 74 ya eran adultos en este momento. Les pidieron su talla y peso y con eso pues establecieron su masa o su índice de masa corporal. ¿Qué se encuentra? Más o menos la misma asociación, que consiste en aquellos que pueden o que lograron esperar más tiempo para posponer la recompensa, suelen tener un menor índice de masa corporal y eso se asocia con mejor pues, bienestar físico, etcétera. Ustedes conocen pues, que el sobrepeso tiene pues, consecuencias graves sobre la salud de las personas. Dicho en otros términos, en la adolescencia los niños parecían exitosos y siendo adultos a los 30 años, pues parece que tenían mejores hábitos saludables. Bien, ¿qué quiero entonces empezar a mostrarles ahora? ¿De dónde provenían los niños? Los de todo el estudio que ellos estaban haciendo su seguimiento. Los niños participantes provenían o estaban inscritos en la Bean Nursery School en la Universidad de Stanford. Básicamente es un pequeño jardín infantil que yo he tomado una foto de la página de internet el día de hoy o ayer tomé esta foto, está en su página, ahí aparece el jardín infantil, las instalaciones, una foto inicial de las instalaciones. Ustedes las pueden ver ahí, pueden consultar la página web si lo desean. Entonces, esos niños, claro, como los estudios se hacían, digamos, por grandes universidades en los Estados Unidos, los niños participantes estudiaban en ese preescolar. Muy bien. ¿Cuál es digamos, para quienes no están muy familiarizados con Stanford, pues yo traje estas grafiquitas para mostrarles lo siguiente. Este es el mapa de los Estados Unidos. Las zonas más oscuras, digamos, son las que uno puede identificar con mayores ingresos, ¿sí? Ustedes van a identificar aquí una zona, pues yo no estoy tan seguro de qué zona sea en este momento, pero pues digamos que es el medio oeste, pero sí identificamos más fácil la costa este, Nueva York, todos estos estados que están por aquí, y obviamente luego el otro estado que encontramos acá es California, y aquí tenemos una zonita más oscura, ¿cierto? Que está asociado pues con algunos contextos de mayor riqueza en los Estados Unidos. Esta tablita que ustedes encuentran aquí, y que traje yo en este momento, lo que indica o es un ranking mejor del ingreso, ¿sí?, económico anual en promedio por condado. Ustedes saben que los Estados Unidos se dividen en condados, los estados se dividen en condados, y entonces el condado, que para nosotros sería como las comunas o las localidades en Bogotá, ¿cierto? Pues tienen una media, un ingreso medio. Y lo que podemos encontrar es que aquí hay unos estados unos condados con un ingreso muy grande en promedio, de $134,000 al año. En Virginia, en Maryland, está la zona de la capital, de Washington, D.C., es la zona también del Pentágono, seguramente allí hay mucha riqueza. Tenemos la zona de Nueva Jersey también. Y el quinto condado con mejor ingreso, ¿sí?, es el de Santa Clara en California. ¿Dónde está ubicada la Universidad de Stanford? ¿Sí? Está ubicada justamente en este condado de Santa Clara. Entonces, los niños que participaban de esta escuela son niños que seguramente viven en los alrededores de la Universidad de Stanford, hacen parte o son hijos o son parientes de personas que trabajan o estudian en la Universidad de Stanford, pero además están asociados a un sector económico, pues, de mayor ingreso en promedio. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Sí? O lo que yo me pregunto es, yo no, pues por supuesto hay un debate más amplio alrededor de estos asuntos. Es si existe entonces en los estudios sobre el test del Marshmallow algún tipo de sesgo en la investigación. Pues, ¿qué podemos encontrar? Un debate reciente que pone, digamos, en entredicho o que empieza a cuestionar un poco los resultados del test del Marshmallow, ¿sí? Y este es un artículo de junio del 2018, esta es una página web de Atlantic, saca, digamos, informes no científicos, pero hace, digamos, más bien periodismo. Y muy recientemente lo que se propone es que
o se hacen la pregunta de por qué los niños ricos son tan buenos en el test del Marshmallow, y lo que más o menos están diciendo es, parece que el asunto no es una cuestión de voluntad, sino de riqueza, ¿sí? Y eso tiene mucho sentido cuando revisamos estos datos que quería mostrarles acá, de la Universidad de Stanford, donde está ubicada, y estos datos que traía para más o menos situarlos en esta reflexión. Pues bien, ¿cómo se produce este debate después de casi 40, bueno, poco más de 40 años de los estudios originales sobre el test? Resulta que también en el año 2018, ¿sí?, se publicó un artículo que, palabras más, palabras menos, lo que hace es hacer una revisión, ¿sí? Revisitar el test del Marshmallow y hacerse algunas preguntas conceptuales, pero también basadas en evidencia, sobre si se podría o no se podrían sostener algunos de los resultados que inicialmente nos habían presentado. Los datos de esta investigación fueron obtenidos de unos datos a nivel nacional de los Estados Unidos. Allí yo les doy la referencia, pueden buscar esas palabras si encuentran la información. Es una encuesta a gran escala, donde se ha rastreado a muchos niños en los Estados Unidos desde el nacimiento y se hizo un estudio longitudinal de muchos años y los investigadores pueden acceder. Aquí se hizo un primer seguimiento de los niños a los 54 meses de edad, que es más o menos el mismo rango en el que se hicieron los estudios originales sobre el test. Luego se hizo un segundo seguimiento en primer grado, cuando los niños pasaban a primer grado, y luego un tercer seguimiento cuando los niños tenían 15 años. Se usaron también medidas o herramientas para evaluar las capacidades cognitivas, las capacidades de autorregulación, y en total se obtuvieron datos de 918 niños y niñas. El artículo tiene algo que es muy interesante, que es lo que encuentra a mano derecha, y es que lo que lograron hacer fue como separar de esos 918 los niños que pertenecían o que tenían madres que habían terminado un grado universitario versus los niños que sus madres no habían terminado un grado universitario, es decir, que no habían terminado el college en los Estados Unidos. En nuestros términos, más o menos, no fueron a la universidad ni obtuvieron un título en la universidad. El énfasis de este artículo se hace entonces sobre las mujeres, las madres, que no tuvieron no tenían grado. Y allí tienen datos de 552 niños, mientras que los niños que tenían madres con algún grado universitario pues eran de 366. ¿Qué encuentran entonces estas personas, estos autores en el 2018 cuando empiezan a introducir otras variables? Lo que encuentran es, sí, pareciera que el test de Marshmallow tiene una asociación con ciertas habilidades de autorregulación, pero esas asociaciones no son tan fuertes. Y que cuando uno introduce lo que llamamos en investigación unos controles, parece que hay otras variables que se asocian mejor con esta idea de poder postergar la gratificación. Uno, ya lo dije, la escolaridad de la madre. Esa es una variable y ustedes la van a encontrar, es consistente en la literatura en psicología del desarrollo. En algunos contextos donde he hablado de esto me preguntan, pero ¿escolaridad de la madre o de los padres? Y no, es la escolaridad específicamente de la madre la que se asocia mucho con buenos resultados durante el desarrollo. Otra variable que afectaba a esta capacidad de los niños para postergar la gratificación y en consecuencia para tener mejores habilidades cognitivas y socioemocionales es el ingreso familiar. Y otra variable que ellos tuvieron en cuenta en este estudio fue el ambiente familiar, que se puede medir de muchas maneras. Por ejemplo, las instalaciones físicas, si los niños tienen un cuarto independiente o no, o el número de libros que hay en la casa. Entonces, ese ambiente familiar donde los niños se desarrollan también se asocia muy bien con estas capacidades cognitivas. Entonces, la gran, digamos, pregunta que subyace aquí, detrás de estos nuevos estudios, es que
tal vez es bueno empezar a pensar en otras características de las familias o donde viven los niños que pueden darnos o ilustrarnos mejor sobre su desarrollo. Y no solamente esa postergación de la recompensa. ¿Listo? Y lo otro que se empieza a discutir también desde el punto de vista conceptual, aquí no estoy introduciendo datos ni evidencia, es que los niños y las niñas que viven en condiciones de pobreza viven al día. No sé, ahorita lo podemos conversar con las personas que nos están acompañando, si tienen experiencia con población que vive en contextos de pobreza, pero vivir al día es, pensándolo en términos del Masmelo, es, pues a mí esta señora me dijo, tiene uno y si me espera le doy otro, pues yo mejor me voy con lo que tengo fijo, mejor pájaro en mano que 100 volando. Yo resuelvo la alimentación de hoy y mañana es otro día y veremos cómo la resolvemos. Entonces, esto hace que probablemente, sí, se sugiere, y es un tema, digamos, donde hay mucha discusión, que el tema de la pobreza tiene mucho que ver con no postergar la gratificación, no con que eso tenga que ver con o no habilidades inherentes, digamos, a los niños, porque la pobreza, digamos, no es algo inherente a la persona, es una cuestión del contexto social y cultural. ¿Por qué estoy entonces presentando, digamos, todos esos antecedentes? ¿O qué es entonces lo ético o lo que yo pienso que sobre lo que podríamos conversar un poco sobre qué es lo ético en las intervenciones en primera infancia? También hay entonces en los últimos años algunos nuevos, digamos, estudios o trabajos que están poniendo en tela de juicio o están retando o están identificando los retos éticos de las intervenciones que se hacen hacia padres y madres de familia en países, ¿sí?, de ingresos medios y bajos. Colombia, por supuesto, clasifica como un país de ingresos medios. Aquí lo digo muy rápidamente porque el tiempo se nos va volando. Pues pensemos en los programas que las agencias internacionales, especialmente la UNICEF o la ONU en general, promueven en varias partes del territorio mundial, ¿de acuerdo? Lo que se está cuestionando es un poco cuál es el sentido ético de esas intervenciones y con base en qué conocimiento de qué niños y de qué poblaciones estamos haciendo esas intervenciones. Aquí les dejo esto también. Estos son autores que están trabajando muy fuertemente en el tema y que ustedes pueden buscar pues, por su propia cuenta. ¿Qué pasa aquí? Deberíamos podernos poner de acuerdo en algunos principios éticos sobre la que deberían tener todas las intervenciones que hagamos con padres o con familias en cualquier país, ¿cierto? Un principio ético sería el respeto por las personas, por eso los investigadores solicitamos consentimientos informados, nos preocupa que la gente se sienta respetada en las investigaciones. El otro principio es el de generar bienestar. Cualquier proceso de intervención debería estar orientado a generar algún tipo de bienestar para la población beneficiaria. Y el tercer principio sería un principio de justicia y equidad. Cualquier intervención entonces debería estar también pensada para poder respetar ese principio. Y traigo una cita que me voy a permitir leer rápidamente del artículo de Morelli y colaboradores. Dice, palabras más, palabras menos, que los investigadores e interventores deben entender que las experiencias vividas de las personas con las que trabajan reflejan la intersección de diversas miradas culturales, recursos económicos, los bagajes étnicos, la edad, el género, el estatus social, la práctica lingüística, la religión, entre otros, y que esos investigadores y esos interventores deben hacerse conscientes de esas diferencias en las experiencias para que eviten actuar con base en sus propios sesgos. Y aquí lo menciono rápidamente. En general, el problema, ¿sí?, de las intervenciones pensadas para las familias en países de ingresos bajos y medios, es que la información científica que tenemos proviene mayoritariamente, mayoritariamente, pero de manera abrumadora, de países de ingresos socioeconómicos altos, con realidades sociales distintas, ¿sí? Entonces,
adaptamos modelos de otros contextos, ¿sí? Evitando reconocer esta diversidad de la que habla la cita. Y el punto esencial allí entonces es que quizá no estamos respetando a las personas en las comunidades donde estamos trabajando en países de bajos y de ingresos medios y bajos. Probablemente algunas intervenciones terminan afectando a esas comunidades con buenas intenciones, no lo quiero poner en duda, y que entonces hay que volver a pensar qué es lo que sabemos de las comunidades con las que trabajamos en países de ingresos bajos y medios para ver si nuestras intervenciones respetan esos principios éticos, digamos, que podríamos aceptar como punto de partida. Bien, les voy a mostrar un ejemplo corto, este no con video porque se nos acaba mucho el tiempo. Esta es una investigación del año 2012. Ahorita si quieren volvemos a lo de las diapositivas, pero pueden ver las diferencias entre las miradas de la, llamemos de la madre que tiene a su bebé en esta colchoneta que le está sobando la barriga, que se están mirando mutuamente. Y pueden ver la diferencia en esta imagen de cómo se sostiene al niño de otra mirada y el niño no necesariamente tiene este mismo tipo de interacción con su madre o con su cuidadora. Este estudio publicado, aquí están los autores, yo no voy a hacer demasiado énfasis en esa parte, comparó madres en Alemania y madres de una comunidad que son las ENSO en Camerún. Básicamente lo que se encuentra es que las madres en Alemania miran mucho más a los niños, ¿sí? Como se puede apreciar en esta foto. Las madres también imitan más lo que hacen y refuerzan, por ejemplo, la sonrisa social. Cuando un bebé sonríe por primera vez, la respuesta de la madre en Alemania es sonreírle y además entusiasmarse mucho por esto. Y es todo este tipo de interacción, para resumir rápidamente el asunto, es que cuando uno mira lo que los psicólogos del desarrollo llamamos unos outcomes, que son los resultados del desarrollo, pues resulta que los niños en Alemania en promedio se reconocen en el espejo alrededor de los 18 meses. Es decir, los niños son individualizados de manera temprana, se reconocen como sujetos independientes de manera muy temprana. ¿Qué sucede con las madres en Camerún? Se mira mucho menos a los niños. ¿Por qué? Este no es la foto, digamos que mejor lo presenta, que quería darle énfasis a la mirada, pero los niños van casi siempre atrás. Como las madres peruanas o como en nuestro contexto, las familias guambianas también, ¿sí? O nuestros propios indígenas, que llevan a los niños en la espalda y eso evita durante los primeros meses el contacto visual. Entonces, las madres están vinculadas en una actividad productiva, necesitan las dos manos y en esas comunidades no es la manera de criar a los niños. Hay entonces, por supuesto, una menor tasa de imitación. Las madres refuerzan menos el tema de la sonrisa social, ¿sí? Y los niños, si bien se reconocen en el espejo, lo hacen, digamos, de manera más tardía, más alrededor de los 24 meses, porque los valores esenciales en estas madres en Camerún es que los niños son primero parte de la comunidad y cumplen un papel dentro de la comunidad. En el caso alemán, digamos, mayoritariamente o tradicionalmente occidental, los niños los individualizamos muy rápido. Para el ejemplo, un cuarto especial para el niño que estamos esperando en este hogar. ¿Listo? Entonces, ojo con lo que quiero señalar, y es, si yo utilizo la evidencia científica solo de las madres en Alemania, yo puedo pensar que hay un problema del desarrollo en los niños del Camerún, ¿sí? Pero en realidad hay otra trayectoria del desarrollo y probablemente no estamos siendo respetuosos de estas comunidades ni de los niños. Probablemente nuestras intervenciones pueden introducir elementos que generan poco bienestar y hoy en día los financiadores en los Estados Unidos, y lo sé porque estoy trabajando con la autora principal de uno de los artículos que le mencioné, la profesora Gilda Morelli, están interesados en que profundicemos en el conocimiento de las comunidades
que son diversas, ¿sí? Ya la Fundación Lego, por ejemplo, tiene ese interés. Spencer están empezando en ese interés. ¿Por qué? Porque estos discursos y estas preguntas sobre la intervención ética han empezado a calar profundamente en los financiadores, y yo creo que ese es un buen mensaje, o es un mensaje que quisiera transmitir aquí, para que nosotros pongamos en entredicho un poco nuestro propio saber. No hay nada de malo en poner en entredicho lo que sabemos. De hecho, puede ser bastante útil para nosotros. Entonces, ¿qué quiero concluir con esta presentación y mostrándoles estos estudios de manera pues tan rápida, y para que pasemos más vale a una conversación? Uno, hay que tener cuidado con las intervenciones que pensamos en primera infancia. ¿Por qué? Cuando asumimos modelos de desarrollo que provienen de evidencia científica de países que tienen unas características distintas a las nuestras, podemos llegar a presumir carencia de habilidades o competencias, o carencia de valores en los niños y niñas que viven en circunstancias de las que conocemos poco, ¿sí? Conocemos poco de los niños que viven en contextos de pobreza, conocemos sus problemas, por supuesto, y lo dramático, pero no hemos estudiado el desarrollo de ellos directamente. Conocemos poco sobre el desarrollo psicológico o el desarrollo infantil en general en grupos étnicos, y etcétera. Ni qué decir de población indígena y afro, que seguramente necesitamos más investigaciones allí. Las intervenciones entonces que presumen esas carencias tienen un gran problema, y es que perpetúan una perspectiva del déficit. Es decir, vemos a los niños de esas comunidades o en esos contextos como deficitarios. Como la intervención tiene que llegar a corregir algo. Tendríamos que llegar a corregir que los niños no se reconozcan a sí mismos a los 24 meses y no a los 18, ¿sí? Porque es que es un problema que no se reconozcan a los 18, pero resulta que es que no tenemos la información para saber en qué momento es que ellos lo logran y a través de qué trayectorias, para el ejemplo que puse, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque entonces hay que preguntarse qué es lo respetuoso realmente, qué es lo que beneficia a estas poblaciones, qué es lo justo y lo equitativo para los niños y las niñas de comunidades que no hemos conocido en profundidad y que no estudiamos, que queremos intervenir porque sabemos lo dramática de las formas de vida que pueden atravesar y de las experiencias que pueden atravesar estos niños y niñas, pero necesitamos también un esfuerzo en empezar a estudiar con mayor profundidad qué es lo que sucede con estos niños y niñas para no intervenir con modelos más sesgados. Ahora bien, yo soy un científico, me considero un científico del desarrollo, y por supuesto lo que voy a decir es, necesitamos más evidencia científica, no es que necesitemos menos, necesitamos es más, pero necesitamos diversificarla, más investigación, necesitamos estudiar a los niños y las niñas y sus perspectivas del desarrollo y sus habilidades propias de los contextos en los que viven y de los contextos cercanos a nuestros. Y esto, por supuesto, no vamos a ser ingenuos, no está exento de ningún tipo de tensión política y legal. ¿Sí? Claramente que sí hay tensiones políticas. Hay una convención internacional de los derechos del niño, ¿sí? Los estados firman esas convenciones, los organismos internacionales hacen seguimientos, tenemos leyes que protegen a nuestros niños y necesitamos de esas leyes. Pero necesitamos al mismo tiempo volver a seguir pensando y a nutrir nuestras reflexiones sobre las intervenciones que estamos haciendo para que no, con una buena intención no estemos llevando intervenciones que probablemente no sean éticas desde lo respetuoso, desde lo beneficioso y desde lo justo y lo equitativo en comunidades que hemos estudiado poco. Bien, ese es, digamos, un poco el propósito de la presentación. Pensé que me iba a echar mucho menos tiempo, pero creo, Jacqueline, si estás de acuerdo, que podríamos comenzar como con una conversación o con, no sé, o si tenemos ya preguntas. Veo en el chat que parece que hay... Podríamos abrir a preguntas, efectivamente. Si alguien quiere levantar la mano. Pues hemos invitado a que nos dejen en el chat preguntas. Mientras se animan a preguntar, Fernando, al escucharte pensaba un poco, pues en la
apuesta que estás haciendo de pensar la primera infancia contextualizada, ¿sí? Y pensar un poco cómo esas políticas públicas que generan unas intervenciones a veces ya direccionadas y hablan de multiculturalidad, habría realmente que hacer algo mucho más preciso, es un poco el planteamiento, pensando ya en el trabajo de intervención, en la mirada. Por ejemplo, si uno habla de hitos de desarrollo, estamos pensando 12 a 18 meses y hablamos de 24 meses, ¿cómo no irnos a la idea de marcar un déficit? ¿Sí? O sea, ¿cómo jugar con eso? Sería un poco mi pregunta mientras... Sí, yo creo que ese es el punto que quería resaltar al final, porque bueno, no tengo conocimiento de las personas que están aquí, pero digamos, si yo trabajo haciendo seguimiento en un CDI del desarrollo de los niños y tengo unos protocolos que seguir, o tengo que informar si identifico que hay un hito que no se está cumpliendo, no se está alcanzando, pues yo tengo una responsabilidad contractual, pero seguramente profesional también. Tengo una responsabilidad legal y ética, por lo menos en reportar, mire, este niño pareciera tener o esta niña parece tener un retraso en este hito. El punto, yo creo, no es hacer bruscamente este cambio en el sentido de entonces cualquier situación que se salga dentro de una trayectoria del desarrollo esperada no deberíamos reportarla hasta que no tengamos conocimiento científico al respecto. No, yo creo que ese camino es más riesgoso. Yo la invitación que haría es, pensemos cuál es el, digamos, bagaje cultural, étnico, socioeconómico de ese niño o esa niña y qué podría explicar que no se cumpla con ese hito del desarrollo. Dicho en otros términos, creo que se trata de complejizar la mirada, ¿sí? Porque puede ser que un hito del desarrollo que no se cumpla sea un indicador grave de una consecuencia en un niño que necesita ser intervenida rápidamente, ¿sí? Un niño que no tiene lenguaje o que no desarrolla el lenguaje, pues nos debe preocupar sin duda alguna, porque nos puede indicar alguna dificultad en la audición y habría que intervenir. Entre más temprano, todos lo sabemos, pues esas intervenciones tienen más efecto. Entonces creo que el punto es, reconociendo esa tensión política y legal en la que nos movemos en primera infancia, por lo menos en Colombia, yo creo que el punto es, exijamos más y mejor evidencia científica de nuestros contextos. Dos, complejicemos nuestra mirada y mientras todo eso sucede, continuemos haciendo nuestro trabajo, pero no hagamos nuestro trabajo como por fuera o evitando dar estas discusiones o reconocer estos debates. Bueno, muchas gracias, Fernando. Invito al público a hacer preguntas. Es un tema muy interesante, sobre todo que nos deja pues un gran interrogante frente a la intervención, ¿cierto? Y a las formas de valoración de los niños pequeños. Hay una pregunta de Diana Biafara, me corrigen si creo que es la primera que veo en el chat. Diana, buenas tardes. Vale, sí, aquí dice, ¿qué referentes nos recomendarías para profundizar en el tema y aprender más sobre el desarrollo infantil en nuestro contexto? Miren, yo creo que tenemos un grave problema y es que tenemos poca literatura científica para recomendar. Sobre todo en nuestro contexto en español. Yo creo que en Colombia estamos apenas iniciando pues como un camino al respecto y creo que en Latinoamérica también. El próximo martes, yo trabajo con un grupo de colegas de los Estados Unidos y en Argentina hay un evento sobre un trabajo que han hecho antropólogos de cómo la evidencia antropológica en poblaciones indígenas en Argentina reta o supone unos retos para la ciencia del desarrollo. Yo no sé si ustedes tienen los datos, yo me puedo comprometer a mandarles esa información para que se inscriban. Es el próximo martes a las 12 del mediodía. Allí hay una conferencia valiosa, interesante,
Tenemos en español, yo creo que los trabajos de Bárbara Rogoff en español, que creo que muestran muy bien digamos, las diferencias que hay en lo que ella llama como un modelo de aprendizaje por observación y por involucramiento o participación. Algunos de esos trabajos están traducidos, no los más recientes, lastimosamente. Y la literatura que yo le recomendaría, o a quienes, para el tema específicamente ético, es seguir por lo menos a la profesora Gilda Morelli, a la profesora Heidi Keller y a la profesora Nandita, perdónenme, pero no sé pronunciarlo. A las tres las he escuchado en conferencias y creo que son excelentes científicas, presentan evidencia de muchos países y hacer seguimiento de ellas que están liderando estas discusiones con organismos internacionales valdría la pena. Nosotros estamos trabajando aquí, estamos empezando una colaboración con la profesora Gilda Morelli, quien tiene unos recursos, les decía, de la Fundación Lego y Spencer, quienes están interesados en conocer un poco más sobre esto de la modalidad propia en nuestro país, la modalidad propia e intercultural del ICBF. Es lo que le puedo responder, Diana. Bueno, Diana nos agradece. No sé si hay alguna otra pregunta de alguno de los otros participantes. Les voy a recomendar un video, se los voy a copiar aquí, ese está en español, que es el que habla de la sonrisa, es que es más amplio, ¿no? Yo por supuesto resumí muchas cosas de los trabajos, ahí les acabo de copiar un video. Este es el video completo de una nota en ese canal de DW sobre cómo nos influye la cultura desde que nacemos, y allí encuentran en español la explicación detallada de los autores sobre las diferencias que encuentran en el desarrollo de la sonrisa social en las comunidades de Camerún y las alemanas, y hacen reflexiones más amplias, obviamente, sobre el desarrollo, las implicaciones que esto puede tener en el desarrollo. Es otro buen recurso. Los autores también, toda esa literatura, pues lastimosamente no está en español, y espero en un futuro cercano que el referente pueda ser yo. Bueno, Adri Yepes nos hace un comentario y una pregunta. Dice, a mí me inquieta la mirada de los adultos maestros frente a la educación en primera infancia. Aún persiste esa mirada de soslayo que nos asume como cuidadores. Y luego dice, maestros de adultos, adultos de otros campos profesionales. ¿Cómo llegar a ellos? Generar un cambio en esa perspectiva. Entiendo un poco, Adrián, si me corriges, que la mirada sobre el maestro de primera infancia es una mirada de soslayo, como siendo un poco de menos, como solo cuidadores y no como los maestros de otros niveles. Es un poco lo que preguntas, Adri. Sí, esa es mi inquietud. Listo. Sí, como un poco de... Es como que... De no sí, darle un valor. Escuchando a Fernando. Adelante, Adriana. O Adri, perdón. Gracias, gracias. Esa ya tenía lo dejé, qué pena. Tranquila. Escuchando a Fernando, y pues es muy interesante sobre esa respetuosa y de verdad frente al contexto cultural en el que los niños están. Sin embargo, yo percibo eso aún, y la institución donde yo laboro, primera infancia, y es esa que incluso dentro de la misma institución en bachillerato, y uno lo ve con los adultos, es que cree que está ahí, cuídenlo, pero no tienen no hay esa mirada de esos procesos que ese niño tiene o trae, o que la misma cultura le da las posibilidades o no pues de desarrollo, digámoslo así. Entonces, no quiere decir que sea el 100%, pero aún hay eso, y es listo, los profesores de preescolar es que van a jugar, ellos van a jugar, pero es que no es eso. Entonces, yo sé que eso es no sé si es un tema relevante o simplemente es una perspectiva muy personal, pero yo lo percibo de esa manera. Gracias, Adri.
Yo ampliaría la conversación, Jackie, porque yo sé que vos trabajas mucho más detenidamente el concepto de cuidado. También creo que el problema puede estar es en que entendemos que el cuidado es solamente salvaguardar la vida de los niños. Es como, vea, yo le entrego un niño a las 8 de la mañana y usted me lo tiene que devolver enterito, comido, a las 4 de la tarde o a las 2 o a la 1 de la tarde. Pero con que no le pase nada es suficiente. Yo creo que esa es una idea muy simple del cuidado, ¿no? Pero no sé, ya que vos... Una idea un poco como de lo asistencial. Lo discutíamos de pronto ayer y es cuando uno concibe el trabajo en primera infancia como un trabajo que va a fundar una subjetividad y se entera de lo que es de profundo este proceso, lo que nos queda es el respeto profundo por quienes educan, y educan no significa escolarizan a la primera infancia, que ese es un punto también en debate y en discusión. Realmente esa es un poco también la apuesta de nosotros en todo el trabajo que hacemos, tanto en la maestría como en la especialización. Fernando es parte de nuestro equipo de trabajo, de pensarnos que esto no es fácil y son concepciones que se necesitan cambiar para darle un lugar de valía a este primer proceso que antaño se hacía intuitivamente en las familias y que no estaba mal hecho, pero que el contexto social y cultural tenía unas referencias que contenían. Se transforma esto, al niño se lo ubica institucionalizado y ¿qué pasa frente a esos procesos? Sí, es un Mira, poco allí. Marta Jiménez dice que su mayor preocupación es la mirada académica que se les da a los niños de la primera infancia. Marta, qué pena, si puede abrir el micrófono y ampliarnos ese comentario, y yo creo que es muy valioso lo que usted está señalando. Muy buenas y bendecida tarde para todos, compañeros y colegas. Bueno, la verdad es que sí, yo soy maestra, digo sí, todavía de primera infancia porque tengo a mi cargo niños de primer grado de 5 añitos y son niños inmaduros para estar en el grado. Entonces, ¿qué pasó? Que en transición las profesoras empezaron a dedicarse, fue a enseñar las vocales, a enseñar el alfabeto, que el niño aprendiera con la M, con la P, con la S, pero la parte motriz se olvidó, el niño no sabe diferenciar derecha e izquierda, no sabe qué es hacia adelante, hacia atrás, no sabe a veces qué significa hasta saltar, porque también tenemos en cuenta que esta virtualidad no nos ha acompañado en especial para estos muchachos. Entonces, el trabajo que hacemos, mira que por ejemplo ahorita tú nos estás explicando algo interesante y llega mi conexión de internet, empieza a molestar. Entonces, esos aprendizajes que queremos abordar y darle a nuestros estudiantes no llegan de manera eficiente, porque de esto no nos está permitiendo. Y ahora que regresamos a la parte presencial, me estoy dando cuenta lo que decía ahorita la compañera, que hasta los mismos padres nos ven como que nosotros somos los que cuidamos a esos niños y trabajamos por burbuja, y entonces sabemos que el aforo no nos permite más de 16 estudiantes dentro del aula, pero la mamá tuvo que salir a la cita médica, pero me lo tuvo que dejar hasta las 5 de la tarde, donde la niña la primera burbuja terminó a las 2:45. Entonces, o sea, son tantas cosas, pero me preocupa mucho lo académico que se le está dando a los niños de primera infancia. No sé por qué estamos fallando en esto, cuando vemos que los niños cuando entran al 5.º grado ya no quieren seguir estudiando, porque están cansados, porque tienen una edad que no está acorde a la madurez para un niño que está en 5.º grado. Y esto lo hemos reflejado desde los grados transición y primer grado. Académico entendido como escolar, me parece muy interesante lo que está planteando, porque esa primera infancia se juega a través de la corporalidad, la construcción del cuerpo, el manejo necesario, lo que usted llama psicomotrices, todo este trabajo que se tiene que dar y que no se puede ahorrar porque tiene efectos cognitivos, efectos sociales, efectos emocionales. Entonces, desde ese lugar es que entiendo la perspectiva de no escolarizar la primera infancia. Janina, ¿quieres participar? Vale. Sí, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Un gusto estar comunicados con ustedes, con todos los compañeros. Yo soy docente de artes visuales, de plástica, dibujo. En una institución privada tengo a cargo niños desde primer grado y como decía la compañera Marta,
se nota mucho el contexto de pandemia, cómo ha afectado toda la parte psicomotriz. Me pasa a diario que el año pasado los niños que están en primer grado no tuvieron sala de 5, fue virtual. Y la parte motriz, no saber agarrar el lápiz, no saber cortar. Nosotros planificamos en el nivel primario, en nuestra institución, a través de proyectos, y bueno, mi proyecto es básicamente, bueno, cómo poder ayudarlos desde primero a tercer grado, que es lo que más se ve en la parte motriz. Entonces, bueno, el hilvanado, el cortar, el poder doblar, el trabajar origami, son contenidos que, bueno, a lo mejor ya deberían venir desde las primeras infancias, desde el jardín, y bueno, se ve que está fallando, no está. Y lo que decía Fernando antes también, que la escuela se ha convertido en un depósito, lamentable, nos pasa a nosotros también aquí en Argentina. Me pasa a diario que se olvidan de buscarlos, el horario de salida del niño es 13:40 y los padres llegan 14:20. Y bueno, los padres nos dan órdenes a los docentes, hay que hacer o no, y se olvidan que son sus hijos y que la base primordial es la familia. Entonces, nosotros podemos darle las herramientas, podemos ayudarlos, podemos contenerlos, porque también hay que contenerlos. Y bueno, y los contextos también que hablabas antes, Fernando, ¿cómo influyen? A mí que me toca, tengo la oportunidad de llevarlos de primer grado a tercer año del nivel secundario a los alumnos, aprendo a conocerlos y ver, como vos decías, no todos los contextos familiares y niveles sociales ayudan de la misma manera, y es muy notorio eso. Así que bueno, mientras los escuchaba hablar y veía los PowerPoint, era como que iba hilvanando y lo iba asociando a mi práctica docente diaria. Así que bueno, agradezco esta oportunidad de poder participar. Muchas gracias. No, a ti muchas gracias por la participación. Y Yo no sé Janina, si- te sugeriría que los pongas a rolar, a rasgar, a brincar, a correr, porque todo este proceso que se gesta y que uno puede decir psicomotricidad o motricidad fina, tiene Sí, nacimiento en el otro manejo corporal. Recuerden que ha sido un año de quietud. sí, Y es invertir para lograr ganar. Esa es una apuesta sí. importante como en esa construcción corporal. Muchas gracias, Muchas gracias. Fernando. Muchas gracias a todos ustedes. No sé, Fernando, si quieres Muchas tocar con gracias. algo más. No, yo muchas gracias. Pues simplemente yo creo que estos son temas para provocar y para dejar preguntas abiertas. Ojalá tengamos muchas oportunidades de seguir profundizando en el tema en otros contextos. Una feliz tarde y muchas gracias por la invitación. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes. Tenemos varios webinars de este orden y estamos en disposición pues para todas las personas que puedan favorecerse con ellos.